Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo en la historia de la actividad física? Hoy vamos a emprender un fascinante viaje al pasado, muy pero muy atrás en el tiempo. Imagina un mundo hace 2,5 millones de años, donde nuestros antepasados más remotos daban sus primeros pasos en la Tierra. En esta época no existían gimnasios ni rutinas de ejercicios como las conocemos hoy. La actividad física era simplemente parte de la vida diaria, una necesidad para sobrevivir. Nuestros ancestros prehistóricos eran verdaderos atletas naturales. Tenían que correr para cazar, trepar árboles para recolectar alimentos, nadar para cruzar ríos y luchar contra las inclemencias del tiempo. Cada movimiento tenía un propósito. Cada gesto físico era una herramienta de supervivencia. ¿Te has dado cuenta de que muchos de nuestros deportes actuales tienen su origen en estas actividades prehistóricas? La caza se transformó en deporte de tiro. La necesidad de cruzar obstáculos evolucionó en el parkour moderno, y las habilidades de trepar dieron lugar a la escalada deportiva. Pero la historia no se detiene ahí. Cuando avanzamos hacia la edad antigua, vemos cómo estas prácticas corporales básicas se fueron refinando y organizando. Las grandes civilizaciones, especialmente Grecia y Roma, comenzaron a dar forma a lo que hoy conocemos como deporte y educación física. Es fascinante pensar que cada vez que hacemos ejercicio, de alguna manera estamos conectando con nuestros antepasados más remotos. Estamos continuando una tradición que comenzó hace millones de años, aunque ahora lo hagamos en cómodos gimnasios con aire acondicionado. La educación física acompañando el rito del progreso de la nación. El material propone un recorrido histórico para reconocer los cambios y transformaciones en el campo de la educación física. Se dedica a la historización de las prácticas corporales, para identificarlas en diferentes momentos y épocas, conceptualizando la educación física y su génesis. Se destaca la importancia de la investigación histórica y los aportes de Einstein, quien introduce un pasado pedagógico glorioso de la educación física vinculado a mitos y conocimientos que la conformaron como disciplina. La inserción de la educación física en la escuela se dio a partir de cuatro efectos: militar, moral, higiénico y disciplinador. Periodos históricos y prácticas corporales. Prehistoria. Las actividades estaban ligadas a la supervivencia y a la satisfacción de necesidades básicas, de donde surgen las primeras prácticas corporales y motrices. Edad antigua. Comprende de la aparición de los primeros escritos hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, 476 después de Cristo. Civilizaciones importantes en este periodo fueron Grecia y Roma. Edad Media. Desde la caída del Imperio Romano de Occidente, 476 después de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, 1453, o el descubrimiento de América, 1492. Durante este tiempo, la Iglesia Católica se consolidó como institución más poderosa y se opuso a ciertas prácticas corporales, consideradas paganas o con culto excesivo del cuerpo. Edad Moderna, periodo cronológico que abarca desde el siglo XV hasta la Revolución Francesa 1789. Ideológicamente, la modernidad se refiere a profundos cambios sociales y un quiebre en los paradigmas filosofía, ciencia, política, economía y arte, marcando una discontinuidad con la Edad Media. Es en la modernidad donde nace la educación física como disciplina y asignatura, capaz de insertarse en el sistema educativo. Nacimiento de la educación física, el Renacimiento. Pasó de la Edad Media a la Edad Moderna. Fue un movimiento que retomó los conocimientos clásicos de Grecia y Roma, impulsando cambios económicos, políticos, sociales, científicos y educativos. Resurge un nuevo concepto del cuerpo con un enfoque en la formación integral del hombre, antropocentrismo, donde lo mental es tan importante como lo físico. Victorino de Feltre es considerado el creador de la educación física moderna, al fundar la Casa Giocosa, la cual era una escuela laica para nobles que priorizaban los ejercicios físicos y gimnásticos, considerándolos esenciales para el aprendizaje integral. El médico Mercurialis recuperó la gimnasia griega con una orientación médica, y su obra de arte gimnástica explicaba el valor del ejercicio físico para la salud, enfatizando la adaptación del ejercicio a las características individuales.
Martín Lutero, como humanista, planteó la educación gratuita y obligatoria en algunos estados alemanes, promoviendo que todos pudieran leer e interpretar la Biblia libremente, lo que fue parte de la Reforma Protestante. Hacia 1800 la disciplina se entendía como una forma de control y de hacer cuerpos dóciles, mediante la observación constante. Sin embargo, el Estado Nacional moderno transformó este enfoque hacia una intención del gobierno colectivista, gubernamentalidad, centrándose en regular la salud y los procesos que aseguran la vida de las personas biopolíticas. El abandono de la creencia religiosa dio paso a la ciencia y una revolución científica, que buscaba autonomía y priorizaba lo científico. Esto llevó al Estado, la ciencia y la educación a colaborar, promoviendo una educación moderna que realizaba la idea de un cuerpo científico, ya que un cuerpo sano generaría una población sana y eficiente, a su vez útiles para los ideales del Estado y los intereses económicos, capitalismo. Revolución industrial, el higienismo se incorporó como una corriente clave preocupada por la higiene del cuerpo. La educación física nace en el siglo XIX, siglo de la fisiología de matriz positivista y científica en este contexto higienista, con la tarea de desarrollar el físico, el intelecto y la moral, y como parte de la estrategia de la racionalidad política liberal funcional a la gubernamentalidad. El rol del profesor de educación física se ve como un semiprofesional enfocado en el cuidado del cuerpo. Edad contemporánea. Desde la Revolución Francesa de 1789 hasta la actualidad, caracterizada por el nacimiento de la industria. Hemos visto cómo la educación física se fue configurando como una disciplina y asignatura en la escuela. Hemos analizado sus concepciones, sus principales actores y cómo se fue transformando en el tiempo, tanto en nuestro país como en el mundo. La historización de la educación física surge como una alternativa para comprender su presente. Es necesario indagar en el pasado pedagógico de la disciplina, ya que su configuración actual está implicada en un entramado histórico que se remonta a tradiciones, saberes y formas de organización del cuerpo socialmente. Aborda las transformaciones de las prácticas corporales a lo largo del tiempo y expone los conflictos por la hegemonía en el terreno de la producción de saberes. Se puede considerar que la historia de la educación física tiene como objetivo esencial la búsqueda de un pasado glorioso, un momento ideal de referencia para la disciplina. La obra de Angelo Einstein, Pasado Glorioso, ofrece una genealogía crítica de la educación física, estableciendo una conexión entre la historia de la disciplina y las luchas de poder. Busca recuperar una tradición insospechada y poco reconocida de la educación física, rescatando aportes pensadores y experiencias sociopedagógicas. Según Einstein, hay un pasado pedagógico de la educación física de construcción ideológica del pasado glorioso que responde a una necesidad de exaltación de la disciplina. Identificar el pasado glorioso le permite a la educación física fundamentarse en una tradición sólida, justificar su presencia en el presente y proyectar su futuro. Es posible distinguir en el pasado de la educación física 4 tradiciones que se mantienen vigentes en el presente. Una tradición militar, moral, higiénica y disciplinadora. Según Einstein, estas tradiciones no son independientes ni ajenas, sino que se retroalimentan mutuamente. Se entrelazan de modo que no es posible separar una de la otra. Tradición militar, el cuerpo se entrena para el servicio del Estado, para la guerra. Tradición moral, se busca moldear el cuerpo para someter los instintos y las raciones y edulcorar el carácter y formar el espíritu. Tradición higiénica, enfermedades y mejorar la salud. Tradición disciplinadora, el cuerpo se somete a
a la autoridad del maestro, se regula la conducta y se exige obediencia. El Estado oligárquico argentino fue una de las etapas de la historia del país en la que el poder político, económico y social estuvo concentrado en el marco de una minoría privilegiada, especialmente los terratenientes y sectores de la clase alta. Periodo del Estado oligárquico desde 1980 hasta 1916 aproximadamente. Las características principales: el gobierno de pocos, el poder estaba en manos de la oligarquía ligada a la tierra, especialmente la clase terrateniente de la pampa húmeda. Fraude electoral: se manipulaban las elecciones para mantener a los mismos grupos del poder, práctica conocida como el fraude patriótico. Modelo agroexportador: se favoreció la producción de los materiales primas, carnes y cereales para exportar a Europa. Exclusión social y política: la mayoría de la población, trabajadores, inmigrantes, mujeres, no tenía participación política ni derechos sociales. La educación y progreso limitado, aunque se expandió la educación pública y se haya dirigido de forma ciudadanos obedientes más que criterios. Ley 1420, la educación común 1884. Es la ley que estableció la educación primaria oligárquica, gratuita y laica en la Argentina. Fue aprobado el 8 de julio de 1984 durante el gobierno de Julio Argentino Roca. Quienes formaban la oligarquía: grandes propietarios de tierras, latifundistas, miembros del Partido Autonomista Nacional PAN, altos empresarios, banqueros y políticos conservadores. Fin del Estado oligárquico en 1916 con la llegada de Hipólito Yrigoyen al poder, una unión cívica radical tras la aprobación de la Ley Sáenz Peña 1912. Que establece el voto secreto oligárquico y universal masculino. Se abrió el sistema político y terminó el dominio exclusivo de la oligarquía. Un Estado oligárquico liberal es un sistema político en el que una pequeña élite controla el poder y la economía, mientras mantiene una apariencia de democracia liberal. Esto puede llevar a una concentración del poder y la riqueza en manos de unos pocos, limitando la participación ciudadana y a la representación política de la mayoría.